el sistema de dibujo por computador, que es una cosa importante y es una cuestión histórica también. Entonces, esto, digamos que apareció, ¿cuándo apareció? En los años 70, 80, ya estaba en boga, ¿no? En los 80. Entonces, esto produjo un conflicto también en los estudiantes, que encontraban mucho más sencillo dibujar el objeto arquitectónico o concebir el objeto arquitectónico a partir de la planta. Era tal vez, no sé, no lo he pensado, pero tal vez lo que pasa es que la computadora dio un estímulo a lo que se estaba haciendo. Lo que se estaba haciendo que nosotros creíamos que era contrario a la arquitectura. Bueno, y fue bastante difícil porque introducir la maqueta en una facultad que había estado más de 10 años, pues, dirigida a la ciencia social como matriz de la arquitectura, era difícil, pues, es decir, los estudiantes no se acostumbraban a eso, seguían dando mucha lata a la cuestión social, a la cuestión política. Bueno, yo creo que de alguna manera es un problema de los tiempos, ¿no? Porque en otras partes, en Europa, en América, en México, en Chile, en Brasil, pasaba lo mismo, ¿no? Que había la gran inquietud de la sociedad, del destino de la arquitectura. Y puede ser que sea eso importante también, ¿no? Pero les digo que esta idea de concebir la arquitectura a partir de la maqueta, es decir, introducir las tres dimensiones como dimensiones que definen el contexto en el que se mueve el hombre, ¿no? Son tres mínimo. Hay cuartas, hay quintas dimensiones, pero nosotros debemos integrarnos en un volumen. El espacio es un contenedor que cabe en las tres dimensiones, no en dos dimensiones. Entonces, esta concepción fue bastante interesante. Es lástima que haya venido inmediatamente el dibujo en máquina, el dibujo en computadora. Yo creo que hay una comprensión más integral del espacio cuando se dibuja a mano, porque el dibujo a mano tiene un acercamiento al objeto que no tiene el asunto de la computadora. No puede usted sustituir, o no pueden ustedes sustituir lo que es la mano, ¿no? La mano que dibuja, que traza, con una idea del dibujo, porque en definitiva en la computadora no hay dibujo, sino una representación que es puramente geométrica y además porque realmente es un cambio difícil de comprender, ¿no? Yo pienso que debía nacer una arquitectura que sea un poco caótica al principio. Y no me equivoco, pues lo que está ocurriendo no es otra cosa que el caos previo al cambio, ¿no? Había permanentemente la necesidad de ser creativos como profesores. Yo recuerdo, y ahora amanecí pensando en eso, justamente que a unos estudiantes que tenía yo, en cuarto año creo, les dije como primera cosa, el arquitecto es una persona especial, pero es especial no porque tenga cuatro ojos, o porque tenga más inteligencia, o porque tenga menos inteligencia, nada, sino porque aprende a usar sus sentidos con un objetivo. Es decir, él está siempre encontrando cosas que son apoyos para su profesión. Y yo creo que es capaz de ver cosas que otros no ven. Entonces discutíamos sobre esto, y el ejercicio que ellos tenían que realizar a la final se convirtió en ver cosas en el piso, cosas que se desechan, cosas en la calle hay cantidad, ¿no? Piedritas, o hay restos de cosas que son basura o lo que sea. Hay hojas, hay plantas, hay muchas cosas, ¿no? El trabajo consistía en ir a buscar
en la calle, ir caminando y encontrar cosas que al ser encontradas cobraban un valor especial para quien las descubría. Lo importante es lograr que el estudiante haga el esfuerzo. Es decir, no es bueno, por eso le digo, no son clases magistrales las de arquitectura. No es bueno decirles a los estudiantes que se sienten y que copien o que hagan cualquier cosa, pero en una función relegada, no en una función secundaria, sino más bien ceder el puesto, ¿no? El profesor en arquitectura tiene que ser una presencia más que un profesor que enseñe las cosas. Yo tuve una relación particular con arquitectura, pues mi padre fue decano de la facultad, pero fue decano de la facultad en una situación un poco inusitada. Él no era arquitecto, él lo que era escultor. Y entonces entró a la facultad de arquitectura como profesor de escultura, profesor de dibujo. Entonces tenían un programa de dibujar con los estudiantes que era muy interesante porque iban al centro de la ciudad y dibujaban casas que mi padre se las seleccionaba previamente. No era un dibujo de la fachada o de la presencia de la casa, sino de la ciudad, de entender la plaza, de entender. Y esto era muy factible de entenderse en la arquitectura originaria de la ciudad, ¿no? Porque es donde más se han producido pues, fenómenos que son propios de la arquitectura realmente, ¿no? Y es lo que hacen en todas partes, pues, es decir, es la importancia de la arquitectura antigua, ¿no? Una situación de las que había en la universidad, pues que se quedaba sin quien dirige, y entonces a mi padre le tocó ser decano de la facultad, sin ser arquitecto. Es el único caso. Cimentó muy bien la cosa. Esto fue antes, mucho antes de que rompieran la cosa esta de los, como les digo, de la revolución socialista, de todos esos cambios. Hicieron que la universidad se vuelva un ente de prácticas un poco extrañas, ¿no? Entonces, él tuvo éxito en esta cosa, en organizar la facultad. No fue él únicamente, sino que él estuvo en la coyuntura que le tocó vivir. Entonces yo estaba muy familiarizado con la facultad, sabía a dónde iba, sabía a lo que iba, sabía que quería ser arquitecto, era fundamental eso, ¿no? Bueno, pero también tenía otras cosas que no dejaban de ser parte de mi vida, ¿no? Como era la cerámica en principio. La idea general de la arquitectura era pues muy vaga, ¿no? Era muy heterogénea, digamos. Había profesores que pretendían pues que la arquitectura siga ser mucho una ciencia social o dirigida a las ciencias sociales. Y entonces se pasaban la vida haciendo investigaciones. Y cuando tocaba hacer la práctica, hacer el edificio, entonces resultaban unos edificios igualitos, sin ningún aporte, ¿no? Entonces, nuestro problema era pues precisamente cómo hacer que en la Facultad de Arquitectura se estudie arquitectura, se vea un resultado que sea concerniente lógicamente al país, pero también ligado con una experiencia plástica, una experiencia rigurosa en arquitectura, ¿no? Es decir, queríamos que el estudiante recupere su posibilidad de ser un constructor, básicamente, una persona que asentaba sus ideas sobre hechos constructivos, hechos factibles. En definitiva, lo que nosotros queríamos era lograr esto, ¿no? Y lo hicimos
primeramente, introduciendo cosas que eran parte del lenguaje de los arquitectos, pero ya se habían perdido totalmente. Por ejemplo, el que los estudiantes comiencen a trabajar en maqueta, ¿no? Comiencen a concebir las tres dimensiones como no un asunto separado, como no un asunto de hacer las plantas primero, después de hacer las elevaciones, después de integrar el volumen. Pues nos parecía que siempre eso nos llevaba a una cosa muy rígida, ¿no? Muy, digamos, una cosa que se veía solamente en sus frentes. Y nunca se la veía de costado, nunca se la examinaba globalmente. Además, esta concepción de diferencia entre plantas y alzados tampoco nos convencía. Lo que pasa es que la geometría descriptiva es una gran ayuda para el estudiante y para el profesional en el sentido de que ve el proyecto partes y luego las integra, ¿no? Pero cuando no hay esta posibilidad, entonces el estudiante dibujaba mucho los planos en planta y después adaptaba fachadas para subir el volumen, para integrarlo. De la otra manera lograba una integración interesante. Para nosotros el primer año de arquitectura era clave, porque en el primer año se abrían los ojos al estudiante, se le invitaba a ver nuevas cosas, se le decía qué cosas ver, no qué cosas no ver, eso no se dijo nunca, no vea esto, vea, pero en qué cosas hay que profundizar. Y para esto nos parecía que era importante la arquitectura que estaba, la arquitectura que había, la arquitectura de los maestros arquitectos, ¿no? Porque evidentemente en el desarrollo de una actividad como la arquitectura, pues ustedes pueden ver que hay un comienzo, hay un desarrollo paulatino y luego vienen las corrientes diversas que se producen. Pero a nosotros nos parecía importante que el estudiante penetre en la arquitectura y tenga esta noción de ver a través de no solamente medir o no solamente mirar en un plano, en un dibujo, en una fotografía, sino integrar todo en una experiencia que es vital. Es decir, que es una experiencia realmente. Entonces, había aquí, bueno, la historia de la arquitectura ha sido muy diversa a la arquitectura en otros países. En nuestro país la arquitectura moderna nació de las corrientes que se decían modernas en Europa y en los Estados Unidos, como ha ocurrido en todo el mundo, pero a través de gente que vino acá y practicó arquitectura aquí. Gente que casualmente estuvo aquí, pues ustedes saben que el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial produjo una estampida de arquitectos, entre otros profesionales, pues, que fueron a ejercer su profesión en otras partes. En los Estados Unidos mismo creció en su arquitectura por la influencia de estas personas. Y aquí pasó lo mismo. Y ellos hicieron una buena obra. Hicieron una serie de cosas que estaban en nuestro conocimiento, pues, ¿no? Entonces yo recuerdo pues, estudiantes que son ahora arquitectos profesionales. Y ellos decían pues que no se pueden olvidar de la primera experiencia que tuvieron en la materia de proyectos, casualmente como nosotros. Y resulta que les llevamos a la casa de un arquitecto suizo que trabajó aquí un tiempo, que se llamaba Max Ehrenberger, y que hizo muchas cosas buenas. Y este señor pues se adaptó al medio, comenzó a trabajar con las cosas que había aquí, hizo muy buena arquitectura.
Max Ehrenberger hizo una serie de cosas. Él era muy corbusiano, en verdad. Era un discípulo, pues, a través de su aprendizaje de Corbusier. Entonces hizo en su práctica unas obras que reflejaban el pensamiento corbusiano y a la vez reflejaban su origen, pero tenían una capacidad de adaptación. Estas cosas que hizo fueron muy interesantes. Entonces, él hizo aquí cosas como el Colegio San Francisco de Asís, como la iglesia luterana, como casas particulares, etc. Pero hizo también una casa que está ubicada en la Avenida Universitaria, que es una casa lindísima. Entonces fuimos allá pues con los alumnos, sin que ellos sepan nada, ¿no? Sin haberles advertido quién eran y cómo eran. Simplemente íbamos allá a que conozcan la casa, a que la dibujen, y el primer proyecto que hacían era dibujar la casa. Y entonces hacíamos unas sesiones de dibujo y de medidas y bueno, se distribuían, los alumnos eran expertos en distribuirse el trabajo, pues uno tomaba fotos, otro hacía dibujos manuales, otro tomaba las medidas de la planta, y en fin, todo un trimestre, eran trimestres en ese entonces, como unidades de tiempo que también son importantes, ¿no? Entonces, tuvieron esta práctica, y muchos de los estudiantes que ingresaron al taller tenían ese acercamiento primero. Entonces, no era que orientábamos la cosa hacia determinados arquitectos, pero sí había un escogitamiento de qué convenía que vean los estudiantes. Estudiaban el teatro universitario, el edificio pues cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, si tiene el patio como una unidad de trabajo, ¿no? Pero siempre también había cosas inconclusas que los alumnos tenían que evidenciar. No es que todo era una maravilla, ¿no? Sino que había cosas que también habían actuado como limitantes para aquellos arquitectos que nos parecía interesante, ¿no? Entonces yo recuerdo haber sido profesor del nivel del primer nivel, en el cual ya nos distribuíamos para conversar y más o menos tener una educación dirigida, tan dirigida como la que es necesaria en arquitectura, ¿no? Porque el profesor no da clases magistrales, o si da clases magistrales, pues será referida a determinados aspectos de la arquitectura. Pero lo más importante es que el estudiante haga su propia práctica, ponga sus propias ideas a funcionar, no ponga su cerebro a funcionar, a inventar, a idear, a crear, ¿no? Por ejemplo, al conocer una casa de un arquitecto famoso, más que al ver una casa bueno, ahora hay mucho la reproducción en varias dimensiones, ¿no? Se puede ver no una, ¿no? O dos fotos o tres fotos, que era lo que antes se veía de algo hecho afuera, sino darle una vuelta o pensar o ver el objeto entero, ¿no? Pero esto también es importante, es decir, la lectura de los principios de la arquitectura, ¿no? Todo es muy vago, ¿no? Hasta el momento en que empieza a concretarse, en que hay una línea, en que hay un muro, en que hay una columna, en que hay algo que define un espacio. Entonces, esto nos parecía difícil que el estudiante lo conciba únicamente sobre una superficie, porque no estaba haciendo una superficie, no queríamos hacer una superficie. Queríamos hacer un cuarto, hacer un contenedor para que el ser humano realice sus actividades. Los primeros temas en que ya se ve el desarrollo del estudiante tienen que ser muy simples, muy elementales, muy como para ir comprendiendo la cosa en un primer momento. Entonces, por ejemplo, la vivienda es un tema complejo, es un tema que involucra una serie de relaciones, una serie de cosas que son más complejas, ¿no? Entonces, ¿qué buscábamos en los primeros proyectos? Que el estudiante se confronte con la idea del espacio, lo más rápidamente posible.
lo más francamente posible. Entonces, como consecuencia de este trabajo de la casa de Edenberger o de la casa de Kohn, tomábamos una situación de vivienda muy tranquila, muy definida, ¿no? Que el estudiante podía comprenderla fácilmente como programa. Y entonces armaba su programa. Otras veces no teníamos función realmente en las primeras cosas que hacía el estudiante, sino tratábamos de que él conciba el espacio pues como un contenedor justamente de actividades que se iban a dar, ¿no? De alguna manera. Es decir, construir la arquitectura alrededor del ser humano. La función, mira, es importante, yo sé que es importante, yo sé que sin función no hay arquitectura, pero la función puede variar. Una casa puede ser una vivienda en un principio, después puede ser otra cosa, después puede ser una oficina, después puede ser un salón de baile. ¿Qué es lo que se trata de mantener? Pues si lo que se trata de mantener es la función y la cosa integral, pues la arquitectura debería ser mucho más maleable, ¿no es cierto? Debería ser desarmable, debería ser temporal, excepto cuando llega a ciertos niveles. Aquí no estamos preparados para vivir como viven los norteamericanos de ninguna manera. Las casas son hechas de cartón, de madera, de plástico. Ahora hay muchos plásticos que imitan la madera. Es decir, uno siente que está viviendo en la casa, que tiene el carro y que de allí se desplaza a cualquier sitio. No hay el desplazarse como una función corriente en el ser humano. Entonces es difícil.